¿Te lastimaron y todavía cargas con ese peso? Tranquilo, hoy vamos a aprender cómo soltar todo eso, pero lo haremos de una forma diferente, sin buscar venganza, sin perder la calma y sin convertirnos en lo mismo que nos hizo daño. Este no es un video para buscar justicia, es para algo más poderoso. Aprender a controlar cómo reaccionas, mirar de frente y decir con seguridad, ya no tienes poder sobre mí. Desde la filosofía del estoicismo, vas a descubrir que el verdadero castigo no es el odio, es la indiferencia. Así es. El odio te ata, la indiferencia te libera. Quédate hasta el final, porque cuando termines de ver esto, vas a saber exactamente cómo tratar a esas personas que te lastimaron. Y además, vas a salir más fuerte que nunca. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy sencillo, pero muy poderoso. Baja a los comentarios y escribe: mi cambio comienza ahora con el estoicismo. Hazlo con intención, que esas palabras queden marcadas en tu mente, en tu corazón y en todo tu proceso de transformación. Tu vida puede cambiar radicalmente cuando decides priorizarte. Para ayudarte en este camino, he creado el ebook Estoicismo en la vida real, guía de autodisciplina y control emocional, donde encontrarás principios y estrategias prácticas para fortalecer tu mente y vivir con más claridad y propósito. Puedes acceder a él en el primer comentario fijado en este video y también en la descripción. Ahora pasemos al contenido de hoy para transformar tu mente, cuerpo y espíritu. Número 1. El poder del silencio. Había una vez, en un pequeño pueblo lleno de colores, donde cada persona tenía una voz especial, un secreto tan valioso que pocos sabían, el inmenso poder del silencio. En este lugar, donde las risas se mezclaban con las historias y las palabras volaban como mariposas, algunos descubrieron que, en la vida, la verdadera fuerza no se encuentra siempre en hablar, sino en saber cuándo y cómo callar. Imagina que estás en una gran fiesta en la que todos hablan a la vez. La música, las risas y los gritos crean un ruido tan fuerte que se vuelve difícil entender algo. Ahora, en medio de ese bullicio, imagina que decides quedarte callado. No porque no tengas nada que decir, sino porque eliges escuchar y observar. Al hacerlo, descubres detalles sutiles. Cómo se mueven las sombras, cómo se ilumina la sala con la luz tenue, e incluso percibes la calidez de una sonrisa escondida. Esa experiencia te enseña que el silencio no es simplemente una ausencia de sonido, sino una forma de ver y sentir el mundo de manera diferente. En muchas ocasiones, cuando alguien se siente herido o frustrado, espera que explote en palabras llenas de enojo o llanto. El mundo parece estar programado para gritar, para reaccionar de inmediato a cada provocación. Sin embargo, cuando decides no caer en ese juego y optas por la calma, logras algo sorprendente. Al elegir el silencio, no estás dejando que la situación te domine. Al contrario, tomas las riendas de tu propia mente y corazón. Es como si pusieras un freno mágico en el carro que, de otro modo, se lanzaría sin control por una pendiente empinada. Esta historia nos enseña que el silencio, muchas veces, actúa como un escudo. Piensa en un guerrero que se enfrenta a un enemigo. El guerrero no siempre grita o lucha con furia. A veces, se toma un momento para respirar, para observar, para planear su próximo movimiento. Así, cuando otros buscan provocarte, el poder de tu silencio rompe su plan. Las personas que intentan hacerte reaccionar se quedan sin palabras, sin el guión que pensaban que podían usar contra ti. Se sienten perdidos, como si estuvieran mirando en un espejo y vieran reflejos de sus propias actitudes, de sus propios errores. Ahora bien, el silencio no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es una herramienta que se va puliendo con el tiempo, casi como aprender a montar en bicicleta sin ayuda de nadie. Hay momentos en que una pequeña provocación puede encender dentro de ti un deseo de gritar o de responder de manera impulsiva. Pero si te tomas un segundo para respirar y eliges quedarte en silencio, te das la oportunidad de pensar con claridad. En ese breve instante, te regalas a ti mismo el poder de decidir. Esa pausa es un acto de inteligencia emocional, un gesto sencillo pero lleno de sabiduría. Imagínate a ti mismo en un parque, sentado en un banco mientras observas a otras personas pasar. Algunas se apresuran sin mirar,
Otras disfrutan del sol y el viento. Tú, sin embargo, decides quedarte quieto y escuchar el murmullo del entorno. En ese silencio, te das cuenta de que no todas las voces son necesarias para comprender el valor de cada momento. Cuando alguien intenta molestarte con comentarios hirientes o críticas despiadadas, puedes elegir no responder. Te quedas en silencio y, al hacerlo, les enseñas sin palabras que sus intentos de provocarte son inútiles. Ellos, al no encontrar la respuesta que buscan, se quedan con la incertidumbre. ¿Acaso hice algo mal? ¿Será que me equivoqué? Esa duda se vuelve como una semilla que germina en sus corazones, obligándolos a ver sus propias acciones. El poder del silencio se extiende más allá de la simple ausencia de palabras. Es una fuerza tan sutil que muchos confunden su efecto con la debilidad. Sin embargo, el silencio es todo lo contrario. Es un signo de dominio propio, una muestra de que has aprendido a canalizar tus emociones de forma sabia. No se trata de ocultar o negar lo que sientes, sino de elegir inteligentemente el momento y la forma de expresarlo. Es como en una obra de teatro, donde a veces el actor decide no hablar para transmitir un significado más profundo, dejando que el silencio cuente la parte más emocionante de la historia. En una ocasión, un joven llamado Mateo enfrentó una situación difícil en su escuela. Un compañero, envidioso de su éxito, comenzó a burlarse de él frente a todos. La mayoría de los estudiantes esperaban que Mateo respondiera con insultos o que se uniera a la discusión. Sin embargo, él decidió permanecer en silencio. En lugar de dejarse llevar por el enojo, Mateo tomó un respiro profundo y dejó que el silencio hablara por él. Con el tiempo, el provocador se quedó sin argumentos, sin saber cómo continuar la escena que había empezado. Los demás, al ver la calma de Mateo, comenzaron a entender que, a veces, no es necesario decir nada para demostrar la fortaleza interna. Ese día, Mateo no solo se ganó el respeto de sus compañeros, sino que también mostró que dominar el poder del silencio es una forma de ganarle la batalla a los propios sentimientos negativos. El silencio, entonces, se convierte en un acto de libertad. Es como un gran paracaídas que te protege mientras saltas de un avión, permitiéndote controlar la caída en lugar de lanzarte sin rumbo. Cada vez que eliges no hablar por impulso, estás protegiendo tu paz interior. Este acto de quietud te permite ver con claridad, respirar profundamente y pensar en la mejor respuesta, si es que decides darla en algún momento. Es un acto de valentía que muestra que no necesitas dejar que otros te roben la tranquilidad. La filosofía estoica, que muchos han estudiado y practicado a lo largo de los años, enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí la manera en que respondemos a ello. Como decía Epicteto, no son las cosas mismas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Cuando decides que algo no merece tu energía, estás enviando un mensaje poderoso. No voy a regalarte mi paz. Y es en esa decisión en la que reside el verdadero poder del silencio. Imagina la siguiente escena. Estás en el recreo de la escuela y un compañero intenta provocarte con un comentario hiriente. En lugar de replicar con una palabra, decides hacer una pausa, como si estuvieras contando hasta 10 en tu mente. Miras a tu compañero con calma y, aunque tu silencio diga más que 1000 palabras, no utilizas el enojo como arma. Este gesto inesperado lo deja desconcertado, porque no obtuvo la reacción que buscaba. Él se pregunta en silencio, ¿por qué no respondió? ¿Acaso me hice demasiado grande para mis palabras? Esa confusión es parte del castigo que el silencio le impone a quien busca causar daño. Cada vez que optas por la pausa, no solo ahuyentas las tensiones, sino que también abres la puerta a un mundo interior lleno de reflexión y autoconocimiento. Es como abrir un libro que te enseña a ser más fuerte, a valorar tus emociones y a reconocer que, en ocasiones, la mejor respuesta es dejar pasar el ruido de la vida. Esa tranquilidad es tuya, y cada momento de silencio fortalece tu mente y tu corazón. Podrías pensar que no decir nada significa dejar que las cosas pasen, que no actuar es ser débil o pasivo, pero en realidad es todo lo contrario. El silencio es una herramienta para tomar distancia y ver el panorama completo. Es un acto consciente de protección,
una manera de darte a ti mismo el tiempo de absorber la situación y transformarla en una enseñanza. Es como cuando un pintor se sienta frente a un lienzo en blanco. En ese momento, el silencio le ayuda a imaginar las posibles obras de arte que puede crear sin la presión de tener que llenar cada espacio de inmediato. Con el paso del tiempo, verás cómo el arte del silencio te lleva a comprender que cada palabra emitida sin pensar puede dañar, pero cada pausa cargada de intención puede sanar. Los que dominan este arte aprenden a reconocer que no todo merece una respuesta inmediata. A veces, el silencio es más fuerte, más elocuente y más transformador que cualquier grito o discusión. En un mundo donde se espera siempre una respuesta, tú decides tomarte tu tiempo, permitirte un instante de reflexión y dejar que esa calma hable por ti. Cada día, cuando sientas que el impulso de reaccionar te invade, recuerda que el silencio es un regalo que te das a ti mismo. Es un espacio donde tus pensamientos se ordenan y tus emociones se asientan, permitiéndote actuar desde la serenidad. Así, cuando alguien intente romper tu paz con palabras hirientes o acciones impulsivas, tendrás la fortaleza de esperar y observar, porque sabes que en ese silencio resides tú, el dueño de tus emociones, el arquitecto de tu destino. Finalmente, piensa en el silencio como en un suave manto que te cubre cuando el mundo a tu alrededor se vuelve caótico. Ese manto te protege, te ayuda a concentrarte en lo que realmente importa y te enseña que el valor está en la calma, en la pausa, en la mirada serena que no se deja arrastrar por la tormenta de palabras vacías. Al aprender a dominar este arte, no solo te cuidas a ti, sino que también ofreces un ejemplo a los demás. Demuestras que es posible responder al caos con paz, que la verdadera victoria se gana en el interior y que, en ocasiones, la mejor forma de actuar es simplemente no hacerlo. Así que, la próxima vez que sientas que todo en ti quiere responder o reaccionar de inmediato, toma un respiro profundo. Permítete ese momento de pausa y observa a tu alrededor. Nota cómo el silencio te llena de energía, cómo te empodera para enfrentar cualquier situación con la cabeza en alto. Recuerda que el poder del silencio no radica en lo que dejas de decir, sino en lo que te permite descubrir sobre ti mismo. Porque al final, quien sabe quedarse en silencio es quien realmente sabe proteger su energía, su paz y, en última instancia, su vida. Esta es la verdadera enseñanza. En cada suspiro de silencio se esconde la fuerza para transformar el dolor en tranquilidad, la rabia en entendimiento y la confusión en sabiduría. Así, cada día, desde el primer rayo del sol hasta el último suspiro de la noche, elige sabiamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y verás cómo, poco a poco, ese simple acto se convierte en el aliado más poderoso para alcanzar una vida llena de paz, amor y dominio propio. Y así concluye nuestra historia sobre el poder del silencio. Un camino de valentía y reflexión, en el que cada pausa cuenta y cada silencio habla más que cualquier palabra. Vive cada instante en calma y deja que el silencio sea el maestro que te guía hacia un futuro lleno de tranquilidad y fortaleza interior. Número 2. Deja que el tiempo trabaje por ti. Había una vez un pequeño pueblo en el que el reloj parecía marcar el ritmo de los sueños y las esperanzas de todos. En este lugar se contaba la historia de Luna, una niña que siempre llevaba una sonrisa serena en el rostro, a pesar de los desafíos que enfrentaba. Luna comprendió desde muy joven que, en muchas ocasiones, lo más sabio que uno puede hacer es detenerse, observar y esperar. No se trata de correr detrás de explicaciones ni de exigir respuestas a quienes no pueden ver tu verdadero valor. Ella sabía que, si algo es real, el tiempo se encargaría de mostrarlo, aunque no sucediera hoy ni mañana, sino en el momento exacto que el destino había preparado. Cada día, mientras el sol asomaba entre las montañas, Luna salía a caminar descalza por los senderos del pueblo. En esos momentos, observaba cómo la brisa jugaba con las hojas de los árboles y cómo los rayos de luz se filtraban a través de las ramas, pintando de colores suaves el ambiente. Ella comprendía que, así como la naturaleza sigue su curso sin forzar el crecimiento de las flores o el flujo del río, en la vida también era importante dejar que el tiempo hiciera su magia sin apresurarse. Con cada paso, Luna aprendía a tener paciencia y a no buscar reconocimiento inmediato,
Sabía que lo que hoy parecía insignificante o incomprendido, con el paso de los días, se transformaría en una lección de autovalor y fortaleza interior. En una tarde luminosa, mientras jugaba en el patio de su escuela, Luna escuchó a algunos compañeros hablar de ella con cierta envidia. Ellos no entendían cómo alguien podía ser tan calmada, tan serena, sin importar las circunstancias. Ella no se enojó ni respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó en silencio y continuó disfrutando del juego, como si el murmullo de la crítica fuera tan sutil como el sonido del viento entre las hojas. Poco a poco, los niños se dieron cuenta de que su silencio no era una señal de debilidad, sino un poderoso acto de confianza y de fe en que el tiempo, silencioso y constante, pondría las cosas en su lugar. Esa tarde, el tiempo comenzó a tejer una historia en la que Luna se convertiría en un faro de sabiduría para todos, demostrando que no era necesario gritar o hacer un gran escándalo para que el propio valor brillara. La vida de Luna transcurría entre lecciones cotidianas y momentos de reflexión. Con el pasar de los años, se dio cuenta de que muchas personas solo comprendían lo que ella representaba cuando ya era demasiado tarde. Algunos amigos se alejaban sin dar una razón aparente, y otros intentaban llenar el vacío de la incomprensión con palabras vacías. Pero Luna nunca se desesperaba. Su secreto estaba en dejar que el tiempo siguiera su curso. Ella creía que el tiempo ordena las cosas, cura las heridas, arregla los malentendidos y muestra con paciencia la verdad que cada uno oculta en su interior. A veces, para muchos, el crecimiento personal se vuelve tan lento que uno cree que es necesario insistir y gritar. Pero Luna sabía que la belleza de la vida reside en el fluir natural de las experiencias y en la fortaleza que se adquiere al aprender de ellas sin forzar reacciones. Una tarde, mientras el pueblo celebraba una tradicional fiesta en la plaza, Luna se encontró con don Ernesto, un anciano sabio que había vivido muchas aventuras a lo largo de su vida. Mientras observaban el ir y venir de la gente, don Ernesto le dijo: «Mija, verás que en el silencio y en la espera nace la verdad. No necesitas explicar ni defender tu valor, porque el tiempo te respalda. Aquellos que te fallaron no lo harán por siempre, y los que alguna vez no supieron apreciarte, con el tiempo se darán cuenta de lo que han perdido». Luna asintió con una sonrisa que reflejaba la serenidad del alma. Don Ernesto le había enseñado que la prisa y el ruido solo nublan la esencia de lo que somos, mientras que la paciencia es una llave que abre las puertas a un futuro lleno de oportunidades y de autoconocimiento. En ese instante, bajo la cálida luz de la tarde, Luna sintió que el tiempo era su mejor aliado, un amigo fiel que no necesita ser acelerado ni forzado, solo hay que confiar en su sabiduría. A lo largo de su vida, Luna aprendió que la mayoría de las personas buscan resultados inmediatos. Quieren ser comprendidos, valorados y reconocidos de forma instantánea. Pero ella descubrió que la verdadera magia del tiempo radica en su capacidad para transformar las circunstancias. En cada experiencia, en cada lágrima derramada y en cada sonrisa compartida, el tiempo trabajaba en silencio, ordenando los acontecimientos y dejando en claro que no es necesario forzar las cosas para que se entiendan. Luna comprendió que, al igual que una semilla necesita su tiempo bajo el sol para convertirse en un robusto árbol, las relaciones y los momentos significativos florecen a su ritmo. Aprender a esperar y confiar en el proceso natural de la vida se convirtió en la lección más hermosa que el tiempo le ofreció. Con el paso de los años, la historia de Luna se esparció más allá del pequeño pueblo, llegando a oídos de quienes se sentían abrumados por la inmediatez del mundo moderno. Su manera de actuar, sin drama ni exigencias, cautivó a muchos, enseñándoles que no vale la pena desgastarse en explicaciones o en tratar de convencer a todos de tu valor. Luna sabía que no hay necesidad de hacer un gran alboroto para hacerse notar. Simplemente sigue siendo tú mismo, y el tiempo se encargará de mostrar a los demás la grandeza que siempre has llevado dentro. Las personas que no supieron apreciar su presencia, su apoyo y su cariño quedaron atrás, mientras ella continuaba creciendo, sanando y avanzando hacia una vida plena llena de paz y autenticidad. Finalmente, en un atardecer de primavera, cuando el cielo se pintaba de tonos dorados y el aire traía consigo el perfume de las flores, Luna se sentó en el mismo banco por el que tantas veces había caminado.
Pensó en todas las experiencias vividas, en aquellos momentos en que el silencio y la paciencia habían sido sus mejores aliados. Sintió una profunda gratitud por haber aprendido que lo mejor de la vida sucede sin esfuerzo forzado, sin la necesidad de explicar cada detalle o de defender cada paso. Comprendió que las respuestas más valiosas provienen no de hablar demasiado, sino de dejar que los días y las noches trabajen en el fondo, revelando las verdades que a veces el ruido del mundo impide ver. Con esa certeza, Luna sonrió al recordar las palabras de los sabios antiguos y se dijo a sí misma, con una voz interior llena de esperanza: el tiempo lo cura, lo ordena y lo revela todo. Y así, día tras día, Luna siguió su camino con la tranquilidad de quien ha descubierto que la vida se revela en el fluir natural del tiempo. Cada experiencia, cada silencio y cada espera le recordaban que la verdadera belleza se encuentra en la paciencia y en la fe de que todo, en su momento, encaja en el gran rompecabezas de la existencia. No se había resignado al olvido ni a la prisa. En cambio, había aprendido a valorar cada instante, a reconocer que el tiempo es el mejor testigo y aliado para quien sabe disfrutar de la calma, para quien entiende que dejar que el tiempo trabaje por ti es, en realidad, el mayor acto de amor propio y de sabiduría. En esta historia de espera y de paciencia, el tiempo se convirtió en el héroe silencioso que transformaba cada adversidad en una oportunidad para crecer, cada despedida en una bienvenida a una nueva etapa, y cada dolor en una lección que fortalecía el espíritu. Luna nos enseña que no es necesario buscar respuestas en el tumulto de la inmediatez, porque las verdades más profundas llegan cuando el alma está en calma y se rinde ante la belleza del fluir natural de los días. Cada segundo, cada minuto y cada hora son como pequeñas pinceladas en el gran lienzo de la vida, donde el tiempo, con su sabiduría infinita, dibuja el destino perfecto para cada uno. Así que, la próxima vez que sientas que el mundo a tu alrededor exige respuestas inmediatas o que la presión por ser valorado se vuelve abrumadora, recuerda la historia de Luna. Respira profundo, confía en el proceso natural y permite que el tiempo haga su parte. Al final, verás que lo que hoy parece confuso y doloroso se transformará en una lección invaluable, que te llevará a un futuro lleno de paz y de un autoconocimiento profundo. Porque, en la danza silenciosa del tiempo, descubrirás que ser fiel a ti mismo y dejar que las cosas sigan su curso es la forma más pura y verdadera de honrar tu camino. Número 3. Rompe la rutina. En un pequeño barrio lleno de color y de gente amable, vivía Santiago, un joven que, como muchos, seguía una rutina inmutable. Despertaba a la misma hora, tomaba el mismo desayuno, iba a la escuela, hacía sus tareas y regresaba a casa para repetir su día sin grandes variaciones. Al principio, esta rutina le daba seguridad y confort, pero con el tiempo se volvió tan predecible que incluso sus amigos ya sabían exactamente qué esperar de él. Santiago siempre respondía de inmediato a cualquier mensaje. Siempre estaba listo para ayudar y jamás decía que no. Poco a poco, todos comenzaron a ver en él un patrón fijo y, sin darse cuenta, dejaron de valorar lo especial que era. Un día, mientras caminaba por su barrio, Santiago se dio cuenta de que hacer siempre lo mismo le había convertido en alguien casi invisible. Sus amigos y conocidos se sentían muy cómodos con su respuesta automática, pero esto también significaba que no despertaba interés ni sorpresa en nadie. Fue entonces que decidió experimentar y romper esa rutina, de la misma manera que un pintor decide cambiar sus colores para crear una obra nueva. A partir de ese instante, Santiago optó por hacer lo inesperado. Si antes contestaba al instante un mensaje, empezó a tomarse su tiempo. Si antes siempre decía que sí, comenzó a explorar el valor de decir que no cuando era necesario. Un día, en lugar de asistir a la reunión habitual después de clases, se fue a dar un paseo por un parque cercano para observar la naturaleza y dejar que sus pensamientos se organizaran. Al principio, sus amigos se sorprendieron al verlo ausente, preguntándose qué había pasado y si algo no estaba bien. Esa incertidumbre generó un cambio en la dinámica que le rodeaba. Cada vez que se alejaba un poco de lo predecible, Santiago se sorprendía a sí mismo descubriendo nuevas oportunidades. Descubrió que, al dejar de estar siempre disponible, las personas comenzaban a mirarlo con más atención y a apreciar su verdadera esencia. Sus compañeros empezaron a notar que,
Cuando él se ausentaba por un momento, se abría un espacio para que ellos también reflexionaran. Comenzaron a preguntarse, ¿por qué Santiago no respondió de inmediato? ¿Acaso estaba valorando su propio tiempo? Poco a poco, ese silencio lleno de intención despertó en los demás la duda y la curiosidad de conocerlo mejor. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco del parque, Santiago notó que algo había cambiado en su interior. Al igual que las hojas de los árboles que caen lentamente en otoño para dar paso a nuevas ramas, él sentía que su vida necesitaba evolucionar y crecer de manera diferente. Se dio cuenta de que romper su rutina no era un acto de rebeldía ni de manipulación, sino una forma de reconectar consigo mismo, de liberar su energía para no vivir en modo automático. Había estado cumpliendo expectativas de otros, sin nunca detenerse a pensar en lo que verdaderamente quería. Esa nueva manera de actuar le permitía decir, yo también tengo derecho a decidir cuándo y cómo responder. Santiago empezó a experimentar en cada aspecto de su vida. Si antes se permitía siempre ser el que iniciaba las conversaciones, decidió esperar y dejar que otros tomaran la iniciativa. Si solía cumplir favores sin pensar en su propio bienestar, comenzó a establecer límites y a valorar su tiempo. Cada pequeño cambio fue como una semilla que, con el sol de la constancia y el riego de la autoconciencia, florecía en un jardín de nuevos hábitos. Esa transformación no pasó desapercibida. Sus amigos y familiares empezaron a notar a un Santiago diferente, más lleno de vida, más misterioso y, sobre todo, más respetado. Con el tiempo, la transformación de Santiago se hizo evidente para todos los que lo conocían. Él ya no era el mismo que siempre daba la misma respuesta. Ahora era un joven que sorprendía, que tenía sus propios tiempos y que mostraba con hechos su evolución personal. Las personas que antes se habían acomodado en su presencia comenzaron a valorar su nueva actitud, y aquellos que solamente lo tenían por costumbre, poco a poco se alejaron, dejando espacio para quienes realmente apreciaban la autenticidad y el cambio. La historia de Santiago se fue extendiendo por el barrio, y pronto se convirtió en una inspiración para muchos. Los vecinos comentaban que ver a alguien romper la rutina era como presenciar la llegada de una brisa fresca en un día caluroso, una señal de que el cambio es posible y que cada uno tiene el poder de transformarse. Santiago demostró que, al romper la previsibilidad, se genera una energía capaz de cambiar el curso de la vida. Esa energía no solo atraía la atención de los demás, sino que, lo más importante, lo hacía sentir vivo, dueño de su propio destino. Reflexionando sobre su experiencia, Santiago comprendió que la rutina, por muy cómoda que fuese, puede llevarnos a perdernos en un ciclo sin fin. Cuando todo es predecible, se quita la magia de lo desconocido. Y es que, en realidad, la rutina cansa no solo a quien la vive, sino también a quien observa la monotonía de los mismos gestos día tras día. Por eso el cambio, aunque pequeño, es tan poderoso. Cada vez que decides hacer algo distinto, dejas una huella de evolución en tu historia personal. Santiago aprendió que, en la vida, no se trata de complacer a los demás, o de estar siempre disponible para responder de inmediato, sino de cuidar de su propia energía. Romper la rutina se volvió en un acto de amor propio, en una forma de decirle al mundo que estaba creciendo, que se estaba transformando, y que no necesitaba nada de lo que no le hacía bien. Así, poco a poco, descubrió que sorprender y cambiar no solo era liberador, sino que también fomentaba el respeto y la admiración en quienes le rodeaban. Al final del día, mientras el sol se ocultaba en un horizonte lleno de promesas y nuevas posibilidades, Santiago se dio cuenta de que cada pequeño cambio era una declaración poderosa de su evolución, con la firme convicción de que quien se atreve a romper la rutina se convierte en el autor de su propia historia. Comprendió que no es necesario manipular a los demás ni buscar venganza, sino simplemente vivir de manera consciente y en sintonía con su verdadero ser. En esa libertad de actuar desde el corazón, Santiago encontró la fuerza para escribir una historia diferente, llena de sorpresas, crecimiento y, sobre todo, autenticidad. Número 4. Cambia el juego. Había una vez en la ciudad de Aurora un joven llamado Rodrigo, cuyo carisma y generosidad habían logrado que todos en su entorno lo consideraran incondicional. Rodrigo siempre estaba dispuesto a ayudar,
Contestaba sus mensajes en un instante y se aseguraba de que nunca faltara su presencia. Con el tiempo, sin embargo, se dio cuenta de algo sorprendente. Cuando siempre estás ahí, todos llegan a darlo por sentado. La gente olvidaba el brillo de su personalidad, pues su constante disponibilidad lo volvía predecible. Y lo predecible, por muy cómodo que parezca, hacía que su valor se desvaneciera poco a poco. Rodrigo, cansado de ser simplemente una constante en la vida de los demás, decidió cambiar el juego. No se trataba de actuar con mala intención, sino de reencontrarse a sí mismo y recuperar el control de su propia energía. Empezó a darse cuenta de que cada interacción se transformaba en una especie de rutina en la que siempre reaccionaba de la misma manera, entregándose sin reservas a las exigencias del mundo. Así, un día, tomó una decisión: dejar de estar disponible todo el tiempo y convertirse en el dueño de su tiempo. Imagina una tarde soleada en la que Rodrigo, en lugar de responder de inmediato a cada notificación en su teléfono, decidió dejar pasar unos minutos. Esa pequeña ausencia hizo que quienes antes esperaban su respuesta comenzaran a sentirse un poco incómodos, preguntándose qué pasaba y por qué de repente ya no estaba tan presente. En ese silencio, se abría un espacio para que las personas a su alrededor comenzaran a pensar de una forma distinta. ¿Acaso no valoraba su amistad tanto como pensaban? La incertidumbre generada con esa sutil pausa les llevó a valorar la importancia de su presencia y a cuestionarse si realmente lo habían estado cuidando como merecía. Con el tiempo, Rodrigo se dio cuenta de que su transformación tenía efectos sorprendentes. Aquellos que antes lo buscaban a toda hora, sin necesidad de esforzarse por tener su atención, empezaron a demostrar un nuevo interés cuando notaron su ausencia. En vez de recibir respuestas automáticas, sus amigos y conocidos comenzaron a buscarlo de manera consciente, enviándole mensajes y mostrando preocupación genuina por saber cómo estaba. Así, lo que antes había sido una relación basada en la costumbre, se transformó en una dinámica en la que la presencia de Rodrigo se volvía mucho más valiosa y apreciada. Este cambio no fue producto de una estrategia calculada para manipular los sentimientos de otros, sino una decisión de autoafirmación y de respeto hacia sí mismo. Cada vez que se permitía un respiro, dejando pasar algunos minutos antes de responder, estaba enviando un mensaje poderoso. Yo también tengo mis tiempos, mi espacio y mi mundo interior. Esa sutil pero significativa modificación en su comportamiento fue suficiente para recordarle a todos que no se puede esperar el mismo de alguien que se entrega sin reservas a las necesidades de los demás. Una historia emblemática ocurrió cuando Rodrigo organizó una pequeña reunión en la que invitó a sus viejos amigos para compartir anécdotas y recordar tiempos pasados. Al inicio de la reunión, notó que sus mensajes y llamadas habían sido menos frecuentes durante la semana. Mientras algunos se preocupaban al no poder contactarlo de inmediato, otros comenzaron a valorar esa nueva actitud, reconociendo que su ausencia temporal lo hacía aún más especial. Uno a uno, sus amigos empezaron a expresar lo mucho que extrañaban su presencia habitual, y ese reconocimiento llenó a Rodrigo de una satisfacción que le demostró que el cambio era más que necesario. El cambio en la dinámica de Rodrigo se extendió más allá de las interacciones digitales. En cada encuentro personal notaba cómo las conversaciones adquirían un tono distinto, pues ahora la gente se sentía obligada a esforzarse un poco más para conectar con él. Los mensajes se volvían más significativos y las reuniones más esperadas, ya que la presencia de Rodrigo ya no se daba por supuesta, sino que era un regalo precioso que sus amigos valoraban de verdad. Los antiguos estoicos, como Epicteto, enseñaban que ser dueño de uno mismo implica saber cuándo dar y cuándo reservar. Rodrigo aprendió a aplicarlo en su vida diaria, reconociendo que no hay nada de malo en retirar un poco la mano para que la gente entienda que su atención es algo que se debe ganar, no exigir. Él entendió que el verdadero poder no está en gritar, en imponer o en exigir, sino en tener la capacidad de retirarse un paso sin necesidad de explicar nada con palabras. Ese silencio, cargado de determinación, hacía que el entorno comenzara a preguntarse: ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no respondió? ¿Estará bien? Y, en ese instante de duda, el valor de Rodrigo se volvía evidente para todos. Así, cada vez que se sentía abrumado por la costumbre de responder inmediatamente, Rodrigo se tomaba un pequeño respiro.
En esos momentos, observaba a su alrededor y notaba cómo el ambiente se transformaba. Los que antes se conformaban con su presencia constante, empezaban a mostrar una mayor admiración y aprecio. Quienes lo habían dado por descontado, de repente, se cuestionaban su propia actitud. Se preguntaban si, al no esforzarse por mantener una relación activa, estaban perdiendo algo importante. Esa sutil inversión de roles, en la que él se transformaba en el que marcaba la pauta, era una declaración de independencia y de evolución personal. Para Rodrigo, romper el juego implicaba reconocer que el control externo es una ilusión. No se puede mandar en lo que otros hacen, dicen o sienten, pero sí se puede regular el modo en el que uno responde y se protege. Con esa conciencia, decidió poner límites en todas las áreas de su vida, no por orgullo, sino por un profundo acto de amor propio. Empezó a decir no cuando era necesario, a retirarse de conversaciones que no le sumaban y a reservar su atención solo para aquellas relaciones que realmente merecían su tiempo. Con cada pequeño cambio, reafirmaba que su presencia era un bien valioso y que si alguien no era capaz de apreciarla, era mejor que buscara su propia felicidad en otros caminos. La transformación de Rodrigo se convirtió en un ejemplo para quienes le rodeaban. Pronto, sus amigos comenzaron a imitar su actitud. Aprendieron a valorar más sus tiempos, a no depender de respuestas inmediatas y a darse cuenta de que la constante disponibilidad puede llegar a borrar la magia de una amistad sincera. Así, en cada interacción quedaba la lección de que cambiar el juego no es cuestión de venganza, sino de evolución personal, de aprender a proteger lo que realmente importa. En resumen, al cambiar el juego y dejar de ser tan predecible, Rodrigo descubrió que hacer pequeños cambios en su rutina diaria podía transformar por completo la manera en que las personas lo veían. Al adoptar una actitud de reserva, al tomarse su espacio y al decidir cuándo estar presente, se posicionó como un ser humano auténtico y fuerte. Y así, sin necesidad de palabras excesivas o explicaciones forzadas, él demostró que el verdadero poder reside en la capacidad de elegir, de retirarse con elegancia y de dejar que los demás, mediante la simple duda de su ausencia, aprendan a valorarte como el tesoro que eres. Hoy, cada vez que alguien intenta contactarlo y recibe una respuesta medida o un silencio intencionado, Rodrigo sonríe con la seguridad de quien sabe que su energía y su presencia son dignas de respeto. Esa sutil transformación, que comenzó con un pequeño paso de autoafirmación, se volvió la llave para abrir un nuevo capítulo en su vida, donde cada ausencia calculada y cada respuesta meditada reafirmaban que él era el dueño de su destino, el arquitecto de su bienestar y, sobre todo, la prueba viviente de que cambiar el juego es la esencia de evolucionar. Número 5. No necesitas explicarte. En el tranquilo barrio de San Rafael vivía Mariana, una mujer que siempre había sido el refugio de quienes la rodeaban. Desde pequeña, Mariana se destacó por su empatía y por su inagotable capacidad de ayudar a los demás. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de algo fundamental. No siempre es necesario justificar cada paso, cada decisión o cada silencioso adiós. A veces, lo más poderoso es partir sin necesidad de llenar el aire de palabras, sin dramatismos o discursos que, a la larga, no cambian lo que verdaderamente importa. Mariana recordaba aquellos días en que solía explicarle todo a todo el mundo. Siempre se detenía a dar razones, a justificar sus actitudes, a detallar cada sentimiento en largos monólogos en los que buscaba que los demás entendieran su mundo interior. Pero pronto se dio cuenta de que, al hacerlo, ofrecía a los demás el control de su historia. Quienes no comprendían su valor o su forma de ser, esperaban que ella continuara explicándose hasta que, en algún momento, sus palabras se volvieran mudas y sin eco. Fue entonces cuando Mariana decidió cambiar su rumbo. Una tarde, mientras disfrutaba de un atardecer dorado en el Parque Central, se percató de que había cerrado muchos capítulos importantes de su vida sin necesidad de usar palabras. Aquellas situaciones, que en el pasado la habrían mantenido atada a interminables explicaciones, se resolvieron en su mente con solo el acto de alejarse en silencio. Ella comprendió que lo inexplicable para otros no tenía por qué ser explicado. Así, sin hacer alarde, empezó a dejar que su presencia se definiera por sus acciones y no por interminables justificaciones. Un día, en una reunión con amigos,
alguien le cuestionó sobre una decisión que había tomado sin previo aviso. Mariana, con la mirada serena y una calma inquebrantable, se limitó a sonreír y a asentir con la cabeza sin emitir palabra alguna. El silencio que ofreció llenó el ambiente de una fuerza inesperada. Quien había esperado una explicación se encontró con el vacío de lo no dicho, y en esa pausa se abrió un espacio para la reflexión. ¿Realmente era necesario el discurso para comprender el valor de la decisión? Esa ausencia de palabras, lejos de ser fría o distante, se transformó en un acto de profundo amor propio. Con el paso del tiempo, Mariana descubrió que sus silencios hablaban más que cualquier explicación. En cada ausencia, en cada despedida sin previo aviso, ella dejaba una huella imborrable. Sus actos y su autenticidad contaban la historia de una persona que se había descubierto a sí misma y había aprendido a cuidar su paz interior. Cada vez que alguien intentaba descubrir los motivos detrás de sus decisiones, en lugar de encontrar respuestas, se enfrentaban a un vacío que los impulsaba a mirar hacia adentro y a cuestionar sus propias expectativas. El misterio que quedaba en el aire invitaba a una introspección que, para muchos, terminaba por revelar sus propias carencias y, en última instancia, su desconexión. Esa lección se hizo patente una fría mañana de invierno, cuando un viejo amigo, cansado de escuchar largas explicaciones sobre cada paso que Mariana daba, le exigió que justificara su reciente decisión de alejarse de ciertas reuniones. Mariana, en lugar de enfrascarse en un debate o derramar lágrimas en un intento por hacer entender su posición, simplemente se marchó en silencio. No hubo gritos ni discursos dramáticos, solo el acto de partir con dignidad. Esa ausencia, tan natural como el vuelo de una paloma en libertad, dejó a su amigo sumido en una reflexión profunda. En ese preciso instante, él se dio cuenta de que había estado consumido por la necesidad de tener el control, olvidando que el valor de alguien no se mide por las palabras que emite, sino por la fortaleza de su silencio. La transformación en la vida de Mariana se fue consolidando con el tiempo. Cada vez que sentía que sus esfuerzos por ser comprendida no eran correspondidos, optaba por retirarse discretamente. No lo hacía por enfado, ni por querer herir a los demás, sino porque había aprendido que regañadientes explicar o justificar sus acciones solo la hacía perder parte de su propia esencia. Ella entendió que la verdadera liberación venía de ser fiel a uno mismo, sin la necesidad de convencer a quienes se negaban a ver más allá de lo obvio. Su ejemplo se extendió lentamente entre sus conocidos. Aquellos que realmente la querían comenzaron a notar la profundidad en su silencio, en cómo cada acción hablaba de una transformación interna que ninguna palabra podría traducir. En reuniones, en llamadas inesperadas y en mensajes a deshoras, Mariana dejaba de ser la eterna explicadora y se transformaba en la dueña de su narrativa. Sus amigos notaron que, cuando se ausentaba sin dar aviso, en lugar de enfadarse o de buscar razones, se preguntaban internamente qué había cambiado, y con ello, reevaluaban su propia actitud hacia ella. El silencio se convirtió en un espejo en el que cada uno se veía reflejado, obligándolos a reconocer aquello que antes habían ignorado, el valor de la presencia y el respeto por el espacio individual. Y así, poco a poco, Mariana fue percibida no solo como alguien que cuidaba a los demás, sino como una persona que sabía cuidar de sí misma y que, en su tranquilidad, irradiaba una fuerza inconmensurable. A través de su experiencia, Mariana comprendió que no era necesario desplegar largas argumentaciones para que los demás entendieran sus límites. El acto de alejarse, de no regalar explicaciones que se traducían en cadenas invisibles, era una manera de preservar la paz mental y emocional. Cada silencio era un recordatorio de que su energía era un tesoro valioso y que, a veces, el verdadero poder reside en dejar que lo no dicho hable por uno, en lugar de batallar con palabras que solo servían para calmar culpas y abrir debates. Ella escogió el camino del desapego, en coherencia con los principios de quienes, como Seca y los antiguos estoicos, enseñaban que la virtud reside en actuar sin esperar la aprobación de los demás. Mariana se convirtió en un ejemplo viviente de que, cuando se elige proteger el propio ser, no hace falta explicar ni justificar. Aquellos que no quisieron ver la luz en su presencia se quedaron enfrentando su propia ceguera, mientras que quienes verdaderamente la amaban aprendieron a valorar su integridad. Así, al optar por marcharse en silencio,
Sin dar explicaciones innecesarias, ella se despojó de la obligación de convencer a los demás del valor de sus decisiones, y en esa libertad, en ese acto de amor propio, encontró la fortaleza para seguir adelante, dejando que el silencio hiciera su trabajo y demostrando que lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se decide callar. Con cada paso que daba en esa dirección, Mariana reafirmaba su compromiso con la autenticidad y la paz interior. Comprendía que explicar cada detalle de su vida era un intento fallido de llenar un vacío que ya había logrado cerrar con sus acciones. Y así, en cada despedida silenciosa, en cada ausencia meditada, dejaba en claro que su valor no dependía de la comprensión ajena, sino de su capacidad para protegerse y evolucionar en silencio. Quien realmente la quiso, lo notaría en su nueva forma de ser, y aquellos que no valoraban esa esencia, tendrían que enfrentar las consecuencias de su propia indiferencia. Por eso, en aquella ciudad de San Rafael, Mariana enseñó a muchos que a veces, la mejor respuesta ante quienes toman tu presencia como garantizada es no responder, no explicarse y simplemente marcharse en paz. Esa valiente decisión de guardar silencio se convirtió en una declaración poderosa. Tu energía y tu valor hablan por sí solos, y quienes no sepan escucharlos perderán lo que nunca debieron haber poseído. Y así, en el eco de cada silencio, Mariana se reafirmaba como una mujer libre, fuerte y sobre todo, dueña de su propio destino. Número 6. No mires atrás. En el corazón de un pequeño pueblo vibrante y lleno de historias, vivía Daniela, una mujer que había aprendido a transformar el peso del pasado en la fuerza para construir un futuro brillante. Durante años, Daniela se encontró atrapada en un ciclo interminable de recuerdos. Repasaba cada palabra, cada acción y cada herida del ayer como si de un guión ineludible se tratase. Cada vez que su mente se posaba en esos momentos, sentía cómo se enredaba en cadenas invisibles, impidiéndole disfrutar del regalo más precioso que tenía en ese instante: el presente. Un día, mientras caminaba por una antigua calle empedrada adornada con flores y murmullos de historias pasadas, Daniela se detuvo a observar una tienda de antigüedades. En el escaparate, objetos polvorientos contaban silenciosamente sus propias leyendas, cada uno representando momentos que alguien había querido recordar. Sin embargo, en ese instante, comprendió que aferrarse al pasado solo servía para cargar una mochila llena de emociones ya agotadas, impidiéndole avanzar. Con el corazón acelerado y la mente clara, se prometió a sí misma que ya no miraría atrás. Recordó las palabras de un viejo maestro estoico que había escuchado en su juventud: el pasado y el futuro no existen, solo el presente es real. Con esa reflexión en mente, Daniela decidió dejar de abrir capítulos que ya habían sido escritos. Se percató de que, al revivir constantemente los momentos de dolor, solo entregaba poder a aquellas personas y situaciones que ya habían quedado en el olvido. Cada recuerdo, por más intenso que fuera, se había convertido en una sombra que intentaba robarle la luz y la paz que merecía. Comprendió que la verdadera liberación no vino de entender cada detalle, sino de soltar lo que ya no tenía cabida en su vida. Aquella misma tarde se encontró con un viejo amigo en el Parque Central, alguien con quien había compartido innumerables historias. Mientras caminaban juntas por un sendero bordeado de árboles centenarios, su amigo comenzó a recordarle viejas anécdotas y a enfatizar lo que había sucedido en días ya idos. Pero Daniela, con una sonrisa serena, le dijo: «Hoy el único camino es hacia adelante. Cada paso que doy me acerca a un futuro lleno de nuevas oportunidades». Sus palabras no fueron una negación de lo vivido, sino un acto de reconocimiento de que lo irreparable ya había quedado atrás y que lo único que importaba era el poder de reconstruir y crecer. Durante semanas, Daniela practicó el arte de vivir en el presente. Cuando su mente comenzaba a divagar hacia aquellas heridas antiguas o a pensar en lo que pudo ser, detenía ese pensamiento y se enfocaba en lo que tenía frente a ella: la risa de un niño jugando en la plaza, el cálido abrazo del sol al amanecer y la posibilidad de escribir nuevos capítulos de amor, amistad y logros personales. Cada vez que se sentía tentada a escarbar en el pasado, respiraba profundamente,
recordándose que arrastrar esos recuerdos era como cargar una pesada mochila en una ruta que tenía por delante un horizonte luminoso. Con el paso del tiempo, no solo Daniela notó una transformación en sí misma, sino que quienes la rodeaban también comenzaron a admirar ese nuevo brillo en su mirada. Sus amigos y familiares, al ver que ella había decidido liberarse del peso de ayer, se sintieron inspirados a replantearse sus propias batallas internas. Algunos incluso comenzaron a preguntar, ¿cómo lo haces para no seguir mirando atrás? Y ella, con la tranquilidad ganada a pulso, les explicaba que la verdadera paz nace cuando aprendemos a apreciar cada instante sin la carga de culpas o arrepentimientos. Una noche, en una pequeña reunión en casa de un amigo, mientras compartían anécdotas y risas, Daniela se encontró en una conversación profunda con alguien que aún se debatía entre el pasado y el presente. Esa persona le confesó que cada noche, antes de dormir, repasaba en su mente todo lo que había sucedido, buscando alguna respuesta o cierre que parecía esquivo. Con voz suave pero firme, Daniela le dijo, «Mira, no necesitas respuestas para sanar. Solo debes aceptar que lo que ocurrió ya se ha esfumado en el tiempo. La vida es un presente que se te regala a cada segundo. Si te aferras a lo que ya no existe, nunca verás lo maravilloso que te espera mañana». La sinceridad en esas palabras encendió en su interlocutor una chispa de esperanza, recordándole que el futuro se forja con cada pequeño paso que damos sin mirar atrás. Cada mañana, al despertar, Daniela se encontraba a sí misma en un proceso de renovación. Se miraba al espejo, no para analizar lo que había sido, sino para visualizar con gratitud y determinación a la persona en la que se estaba convirtiendo. Con cada paso que daba en su camino, reafirmaba que el pasado no merecía ocupar espacio en su presente. El cansancio de revivir viejas emociones se disipó, reemplazado por una ligereza que la impulsaba a disfrutar de cada oportunidad nueva. Era como si, al dejar atrás las sombras, cada luz del amanecer le pareciera una caricia, recordándole que la vida era un constante renacer. El viaje de Daniela nos enseña que dejar de mirar atrás no significa olvidar lo vivido, sino comprender que cada experiencia, por dolorosa o hermosa que haya sido, ya cumplió su papel en la formación de quien eres hoy. No se trata de buscar remordimientos o arrepentimientos, sino de aprender a honrar el pasado sin permitir que éste te encadene al presente. El verdadero poder reside en la capacidad de soltar, de permitir que el tiempo cure las heridas y de abrirse a un futuro construido con cada decisión de avanzar sin mirar atrás. Así, cada vez que Daniela notaba que su mente se zambullía en recuerdos antiguos, se detenía y decía, «Lo que fue, fue. Hoy elijo vivir plenamente el presente y construir el futuro que siempre he soñado». Y con esa decisión, se liberaba cada día de las ataduras emocionales que alguna vez la retuvieron. No había espacio para culpas ni para fantasmas del pasado, solo para la luz y la esperanza que solo se encuentran en el ahora. En definitiva, no mires atrás. Deja de encadenarte a aquello que ya no existe. Solo cuando dejas atrás lo que te ataba, abres la puerta a un mundo lleno de posibilidades, donde cada paso hacia adelante es una declaración de amor propio. Porque el futuro no se construye recordando lo que se perdió. Se forja con la fuerza que encuentras en ti cuando decides soltar y seguir avanzando. Y en ese acto de liberación, descubres que cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo, sin las sombras del pasado que solo buscan robarte la paz. Número 7. Haz que te sientan inalcanzable. En un barrio lleno de vida y de historias por contar, existía un joven llamado Diego, conocido por su calidez y por siempre estar dispuesto a escuchar a los demás. Durante años, todos lo tenían a mano, considerándolo un amigo siempre disponible, un apoyo incondicional y una presencia constante en cada situación. Sin embargo, con el paso del tiempo, Diego comenzó a notar que el constante dar y responder sin pausa lo estaba haciendo perder una parte esencial de sí mismo. Se dio cuenta de que, al estar siempre presente, la gente empezó a dar por sentado sus cualidades, y lo que era valioso se transformaba en algo predecible y poco a poco en insignificante. Un día, mientras caminaba por el parque en una fresca tarde de otoño, Diego sintió que algo debía cambiar. Se percató de que, en el juego de la vida,
cuando uno se vuelve inalcanzable, no es por estar huyendo o por creerse superior, sino por haber aprendido a valorar su propio tiempo y energía. Con una decisión firme y decidida, optó por dejar de estar disponible para quienes no supieran apreciar su presencia. No quería ser una constante en la vida de los demás. Su intención era que su ausencia hiciera eco y recordara a quienes lo rodeaban el valor que aportaba. A partir de ese momento, Diego inició una transformación personal. Empezó por reducir las respuestas automáticas en sus mensajes, dejando pasar algunos minutos antes de contestar y deteniéndose a pensar en sus propias prioridades. Esta pequeña pero significativa acción causó una sorpresa en aquellos que antes se habían acostumbrado a su inmediatez. Al principio, algunos se sintieron desconcertados al no obtener una respuesta casi al instante. Por ejemplo, una tarde, cuando recibió un mensaje de un amigo pidiendo una reunión improvisada, Diego decidió tomarse su tiempo. Esa demora, lejos de causar enfado, abrió la puerta a que su amigo se diera cuenta de que la presencia de Diego ya no era algo garantizado, sino un privilegio que ahora debía ganarse. El cambio se notó rápidamente. Las personas que antes lo consultaban sin dudarlo, comenzaron a valorar sus palabras y su compañía de una forma diferente. Sin la seguridad de que Diego siempre estaría ahí, muchos empezaron a pensar y a sentir que, en efecto, su presencia tenía un valor innegable. La nueva actitud de Diego no fue un acto de venganza, sino una forma de reafirmar su respeto por sí mismo. Al retirarse un poco, descubrió que podía concentrarse en sus propios intereses, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Así, en lugar de esperar que alguien le buscara o le contactara, Diego se comprometió a vivir su vida de manera plena y a disfrutar de cada instante, sin depender de la aprobación o el interés de nadie. La transformación en la vida de Diego fue tan notable que sus amigos empezaron a preguntarse por qué ya no estaba tan accesible como antes. Algunos se sintieron atraídos por esa nueva imagen, impulsados por la intriga de descubrir a un Diego que ya no se mostraba siempre a la vista. Otros, quienes se habían acostumbrado a su constante compañía, se dieron cuenta de que su propia actitud debía cambiar para no perder algo tan valioso. Por ejemplo, en una reunión con viejos conocidos, uno de ellos comentó entre risas: «Antes, Diego respondía tan rápido que uno casi se olvidaba de lo que estaba hablando. Ahora, su silencio dice mucho más que 1000 palabras». Esa observación se convirtió en un recordatorio para todos. A veces, el espacio que dejas puede enseñar más que cualquier discurso. Con el tiempo, Diego se consagró a practicar el arte de ser inalcanzable de una manera saludable y consciente. Empezó a salir a explorar nuevos lugares, a reunirse con personas que compartían sus pasiones y a enfocarse en sus propios proyectos. No se trataba de aislarse, sino de construir una vida tan plena que, naturalmente, la gente sintiera la necesidad de acercarse solo si de verdad valoraban su compañía. Así, cada vez que alguien trataba de contactarlo, notaba que Diego ya no dependía de esa interacción para sentirse completo. Su felicidad no estaba atada a recibir una llamada, a ver un mensaje o a quedar en un lugar en particular. En una ocasión especial, durante un viaje a la montaña, Diego compartió con un grupo de amigos la lección que había aprendido. Cuando eres inalcanzable, no es porque estés huyendo, sino porque has decidido centrarte en ti mismo. No le das a nadie el poder absoluto sobre tu paz. Te dedicas a ti, y cuando alguien realmente te quiere, lo notará y hará el esfuerzo de encontrarte. Aquellas palabras resonaron profundamente en sus oyentes. Se entendió que el hecho de no estar siempre al alcance no era un acto de arrogancia, sino una muestra de madurez y de amor propio. La gente comenzó a reflexionar sobre sus propias relaciones, comprendiendo que no podían demandar una atención constante sin valorar el esfuerzo que eso implicaba. La vida de Diego se transformó en un ejemplo de cómo hacerse inalcanzable puede ser una herramienta poderosa para construir un futuro lleno de propósito y bienestar. Su evolución demostró que al dejar de estar disponible de manera automática, se abría espacio para que las personas que realmente importaban se acercaran de forma genuina. La transformación no fue instantánea, sino el resultado de múltiples días de decisión consciente, de pequeños actos, y de la firme creencia de que su valor no dependía del interés ajeno.
Diego se hizo un ejemplo viviente de que la inalcanzabilidad no es lo mismo que la ausencia completa. Es más bien un modo de vivir con autenticidad, dejando que tu presencia se sienta solo cuando realmente valga la pena. Cada vez que decidía no responder de inmediato, o cuando tomaba la iniciativa de salir a conocer nuevos horizontes, estaba dejando un mensaje claro. Su tiempo y energía son sagrados, y solo quienes logren ver ese valor serán capaces de sumarse a su camino de una manera sincera. Hoy, cuando alguien menciona el nombre de Diego, no solo piensan en el amigo siempre presente de antes, sino en el hombre que aprendió a cuidar su esencia, a rodearse de aquellas personas que le aportaban algo positivo y a dejar ir a quienes no sabían valorar su luz. Su nueva actitud se convirtió en una inspiración para quienes aún luchan por encontrar ese equilibrio entre el dar y el recibir, entre estar presente y dejar que el espacio personal hable por sí mismo. La lección final que Diego dejó, sin necesidad de grandes discursos ni explicaciones forzadas, fue esta: haz que te sientan inalcanzable, no por vanidad, sino por la comprensión de que tu paz y tu crecimiento personal son lo más importante. Cuando dejas de depender de la inmediatez de otros, abres la puerta a una vida donde solo lo genuino y lo valioso encuentra su lugar. Y recuerda, si alguien quiere estar contigo de verdad, lo demostrará. Porque tu valor no se mide por la cantidad de contactos, sino por la calidad de las relaciones que te enriquecen. Con este acto de amor propio, Diego se liberó de las ataduras de la constante disponibilidad. Se convirtió en el arquitecto de su destino y en una inspiración para todos los que, alguna vez, sintieron que estaban perdiendo su esencia al complacer a quienes no supieron cuidarla. Ahora, más que nunca, su camino lo conduce hacia un futuro lleno de oportunidades, rodeado de quienes valoran cada paso que da, y con la certeza de que ser inalcanzable es, en realidad, el reflejo de una evolución interna poderosa. Número 8. La ausencia es la mayor lección. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos de flores, vivía Sofía, una joven conocida por su inmensa bondad y su capacidad para estar siempre presente para los demás. Durante años, Sofía había dado sin reservas su tiempo, sus palabras y su compañía. Siempre se preocupaba por entender y consolar, por explicar cada detalle de su sentir y por intentar que quienes la rodeaban comprendieran sus emociones. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que sus constantes explicaciones y su presencia continua estaban siendo tomadas por algo que, paradójicamente, le hacía perder lo que más valía: el respeto hacia sí misma. Un día, mientras paseaba por la plaza del pueblo, Sofía recordó que muchas veces cuando alguien la hería o la hace sentir menos, no es necesario alzar la voz o llenar el aire con discusiones. Pensó en cómo el silencio puede transmitir un mensaje mucho más fuerte que 1000 palabras. Así, decidió dejar de explicar, de justificar sus sentimientos o de tratar de arreglar las heridas con conversaciones interminables. Su decisión no fue un acto de venganza ni de enfado, sino una elección consciente de proteger su energía, de cuidar su corazón y de honrar lo que sentía verdaderamente. Desde ese momento, Sofía comenzó a irse en silencio. No buscaba gritar ni pelear, simplemente se alejaba de aquellos lugares y de las personas que no supieron valorar su cariño. Sin el ruido de explicaciones forzadas, su salida se convirtió en un acto de dignidad. Aquellos que antes esperaban escuchar siempre sus palabras y sentir su cercanía, se encontraron de repente enfrentando un gran silencio. Sin saber muy bien qué hacer, comenzaron a pensar en lo que Sofía solía expresar con su presencia. Se dieron cuenta, a medida que pasaban los días, de que algo en ellos había cambiado. La ausencia de Sofía los hizo ver sus propios errores y la importancia de cuidarla mientras estaba cerca. Imagina que en la escuela, uno de tus amigos siempre te acompaña en cada receso y comparte cada risa contigo. Un día, de forma inesperada, ese amigo decide no presentarse. Al principio no entiendes, y tu mente se llena de preguntas sin respuesta. Pero con el tiempo, al extrañarlo, empiezas a recordar cuánto valoraba su amistad. Eso es exactamente lo que le pasó a quienes habían descuidado a Sofía. Al dejar de recibir las explicaciones y de contar con su presencia constante, aquellos que la habían ignorado se vieron obligados a reflexionar. El silencio de Sofía se volvió un eco que retumbaba en sus corazones, haciendo que imaginaran escenarios en los que sus propias acciones
ahora parecían equivocadas. La transformación de Sofía fue tan profunda que se convirtió en una lección viviente para todos en su entorno. Ella no tuvo que alzar la voz ni dar largas charlas, simplemente con alejarse y cuidarse, mostró un nivel de fortaleza y autocuidado que pocos habían observado antes. Al dejar de explicar lo que había sentido y por qué se despedía, Sofía enseñó que a veces las palabras pueden ser innecesarias. Su ausencia se volvió como un espejo en el que aquellos que la habían menospreciado debían ver su propio reflejo, el reflejo de un error que no podían ocultar con excusas. Poco a poco, la gente del pueblo comenzó a darse cuenta de que la verdadera sanación no surgía al insistir en ser comprendida, sino en aprender a soltar y dejar que el silencio hablara. En las conversaciones posteriores, algunos de sus amigos confesaron que, por primera vez, comprendieron la importancia de no dar por sentado a alguien que fue siempre tan generoso. El vacío que Sofía dejó en su vida diaria fue el empujón que muchos necesitaban para reconsiderar sus actitudes. Se formó una especie de lección colectiva. Cuando alguien se va sin decir nada, el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. En la vida de Sofía, el acto de alejarse sin explicarse se convirtió en una herramienta poderosa para sanar. Con cada paso que daba lejos de las situaciones que ya no le aportaban nada, ella se reencontraba con su propia paz. En lugar de gastar energía en discutir y justificar lo inefable, se dedicaba a reconstruir su espacio personal, a rodearse de nuevas amistades que realmente la valoraran y a invertir en proyectos y pasiones que llenaran su corazón. Al hacerlo, descubrió que la ausencia se transformó en una forma de enseñanza no solo para ella, sino para todos los que se quedaron, obligándolos a mirar hacia adentro y a cuestionar si realmente sabían apreciar lo que tenían. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco bajo la sombra de un viejo roble, Sofía observó a una pareja conversando y notó la incomodidad en sus rostros al hablar del pasado. Ella recordó que muchas veces, sin hablar, el silencio es suficiente para hacer sentir a una persona la gravedad de lo que ha perdido. No se trataba de dar explicaciones, sino de dejar que la ausencia hiciera el trabajo. Esa soledad que ella sentía se convertía en una lección silenciosa. Si no me valoraron cuando estaba presente, tal vez ahora sea momento de que descubran lo que realmente significo. La ausencia, entonces, se transformó para Sofía en la mayor lección que podía dar. No necesitó crear conflictos ni alzar la voz. Simplemente con su partida demostró que el amor propio es más grande que cualquier necesidad de ser comprendida. Comprendió que no todos los capítulos de la vida se pueden cerrar con palabras, y que a veces el mejor cierre es dejar espacio y silencio, permitiendo que quienes no supieron cuidarla finalmente se enfrenten con el peso de su propio error. Finalmente, Sofía se convirtió en símbolo de transformación y autocuidado. Su historia se fue transmitiendo entre los habitantes del pueblo, y muchos comenzaron a ver en su silenciosa ausencia una llamada a la reflexión. Aprender a dejar ir sin explicaciones, a proteger la propia esencia sin pedir permiso y a descubrir que, cuando se da espacio para sanar, el corazón puede latir con una libertad insospechada. Su lección fue sencilla y poderosa. En ocasiones, lo más revelador y necesario no es lo que se dice, sino lo que se decide callar. Y así, sin necesidad de gritos ni largas conversaciones, Sofía enseñó que cuando alguien se marcha sin dejar rastro de explicaciones, su ausencia se convierte en la herramienta más efectiva para que otros aprendan a valorar lo que realmente importa. La historia de Sofía nos recuerda que, en la vida, no siempre se gana con palabras. Muchas veces el silencio y la ausencia son las voces más potentes, las que hacen eco en el alma de quienes aún tienen la capacidad de sentir y aprender. Y es que, al final, no se trata de herir o de castigar, sino de crecer, de proteger nuestro interior y de permitir que el vacío que dejamos se convierta en el reflejo de algo que otro día, quizá, ilumine la verdad de lo que siempre debió haberse valorado. Número 9. Recuerda que el futuro será mejor. En un rincón apacible de la ciudad, donde el atardecer pintaba el cielo de colores que parecían prometer nuevos comienzos, vivía Elena, una mujer que, hace unos tiempos, había sentido que su mundo se desmoronaba. En esos días oscuros, cuando cada latido parecía pesar y el vacío en el pecho se volvía insoportable,
Elena creía que todo había terminado. La tristeza, como una sombra persistente, se enroscaba en ella y la hacía dudar de poder sonreír o encontrar una salida a ese abismo emocional. Imagina por un instante a Elena, sentada sola en una vieja banca del parque, con el rostro perdido en el horizonte. Allí, en silencio, se preguntaba cómo podía llenar el espacio que había dejado una persona que había sido parte de su vida. Cada pensamiento parecía recordarle lo que había perdido, y la idea de un futuro sin esa presencia se volvía abrumadora. Sin embargo, en medio de ese dolor, una voz interior, suave pero firme, comenzó a susurrarle algo que, aunque difícil de creer en ese momento, parecía teñido de esperanza. El futuro será mejor. Esa palabra, tan sencilla y poderosa, fue el primer destello que iluminó el camino de Elena. Comprendió con el tiempo que lo que ahora le parecía el final era, en realidad, el comienzo de una transformación mayor. La ruptura, por dolorosa que fuera, se transformaba en una invitación a reconstruir su vida desde sus cimientos, a dejar atrás los ideales de un pasado que ya no podía sostenerse y a abrir el corazón a nuevas posibilidades. Así, en lugar de aferrarse a las memorias y a la idea de lo que pudo ser, decidió mirar hacia adelante, a un mañana lleno de promesas y de oportunidades para renacer. El proceso no fue inmediato ni fácil. Al principio, Elena se sintió abrumada por la nostalgia, por cada momento compartido que parecía ahora un eco distante. Sin embargo, poco a poco, empezó a darse cuenta de que cada experiencia vivida, aunque dolorosa, había dejado en ella una semilla de fortaleza. Decidió soltar lo que ya se había ido, entendiendo que lo que terminó lo hizo por una razón que quizá el corazón, en su ceguera, no podía comprender en aquel entonces. Con el tiempo, ese sentimiento de pérdida se fue transformando en una lección valiosa, una llamada de atención que la impulsó a centrarse en sí misma. Un día, mientras caminaba por un sendero cubierto de hojas doradas, Elena se detuvo para respirar profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y con cada exhalación soltara un poco del dolor acumulado. Fue en ese preciso instante, bajo la inmensidad del cielo, cuando comprendió que su vida no dependía de la ausencia de alguien más, sino de su capacidad para reconstruir y reinventarse. Se visualizó a sí misma viviendo con plenitud, alcanzando metas, viajando a lugares nuevos y sonriendo sin razón aparente, simplemente por la alegría de ser quien era. Esa imagen se convirtió en un ancla para su futuro, un faro que le recordaría que, a pesar del dolor, podía y debía seguir adelante. Elena comenzó entonces a construir un nuevo capítulo en su vida. Empezó a dedicarse a proyectos que siempre había postergado, a retomar viejos pasatiempos y a conectarse con personas que la inspiraban y la hacían sentir valorada. Con cada pequeño logro, la idea de un futuro mejor se iba fortaleciendo. La ruptura, que en un inicio parecía una maldición, se reveló como una oportunidad, una chance para descubrir su verdadera esencia, para dejar de idealizar lo que ya se había perdido y para aprender a amarse sin depender de un amor prestado o condicional. Inspirada por las enseñanzas de la filosofía estoica, Elena recordó las palabras de Marco Aurelio, quien decía que lo que te sucede no es lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Con esa perspectiva, decidió que cada día era una nueva oportunidad para elegir la esperanza sobre la desesperación y la paz sobre la tristeza. Comprendió que, aunque ahora el dolor parecía consumirla, con el tiempo cada herida se convertiría en la llave para abrir nuevas puertas, para revelar oportunidades que jamás habría imaginado. En sus momentos de soledad, cuando la tristeza intentaba resurgir, Elena realizaba un ejercicio simple pero poderoso. Cerraba los ojos y se imaginaba en el futuro, en un escenario donde su vida estaba llena de energía y luz. Se veía en una nueva casa, con proyectos que la apasionaban, rodeada de amigos que la apreciaban por lo que era, sin dependencias ni ataduras emocionales. Esa visualización le permitió reenfocar sus pensamientos, desplazando la atención del pasado hacia el potencial infinito que ofrecía el mañana. Poco a poco, la transformación fue evidente. El dolor, aunque aún presente, se fue suavizando y dando paso a una sensación de paz que la invitaba a seguir caminando. Elena descubrió que llorar era parte del proceso y que, al hacerlo, no se hacía más débil.
sino que se liberaba de un peso que la había acompañado por demasiado tiempo. Cada lágrima, cada suspiro, se transformaba en la semilla de una fortaleza renovada. Y con esa fuerza, comenzó a reencontrarse a sí misma, a valorar sus propias capacidades y a forjar una vida en la que ella era el centro, la dueña de su destino. Con el pasar del tiempo, Elena dejó de mirar atrás. Comprendió que el pasado, con sus amores y desamores, había cumplido su papel en su historia y que el verdadero cambio se encontraba en la capacidad de soltar y de dejar que el presente se iluminara con nuevas vivencias. Al mirar hacia adelante, descubrió que el futuro estaba lleno de posibilidades sorprendentes, que la felicidad no era una meta inalcanzable, sino una construcción diaria basada en la autoaceptación y en la fe de que lo mejor aún estaba por venir. Antes de continuar con su camino, Elena se comprometió a sellar este nuevo ciclo de su vida. Con el corazón en la mano y una sonrisa tímida pero decidida, se dirigió a un pequeño mural del barrio, aquel en el que la gente dejaba mensajes llenos de esperanza y compromiso. Con tinta fresca en la punta de su pluma, escribió: «Mi cambio comienza ahora con el estoicismo». Fue más que un mensaje, fue un juramento personal, una declaración de que su vida, a partir de ese momento, seguiría un rumbo donde el dolor se transformaba en crecimiento y la ausencia de lo que fue dejaba espacio para la plenitud de lo que aún podía ser. Elena supo en ese preciso instante que el futuro sería mejor. No porque la ausencia borrara el pasado, sino porque cada experiencia vivida la había formado y le había enseñado que la verdadera libertad reside en el poder de reinventarse. Aunque los días oscuros pudieran regresar en algún momento, ella ya había aprendido a mirar siempre hacia adelante, a construir un mañana lleno de posibilidades y de luz. Y así, con cada paso que daba, con cada sonrisa que se dibujaba de manera espontánea, Elena reafirmaba que, a pesar del dolor inicial, el futuro siempre guarda una promesa mejor. Una promesa de que lo que hoy se siente como un final, en realidad, es el comienzo de una vida llena de oportunidades, de momentos que esperan ser vividos sin miedos ni ataduras. Porque, al final, solo tú tienes el poder de transformar tu historia y de demostrar que cada ruptura es, a su manera, el impulso para levantarte, para brillar y para recordar que, sí, el futuro será mejor. Ahora, si has llegado hasta aquí, te invito a sellar este compromiso contigo mismo. Ve a los comentarios y escribe, con fuerza y convicción: «Mi cambio comienza ahora con el estoicismo». Repite esa frase, siéntela en cada fibra de tu ser y permite que cada palabra refuerce tu determinación de avanzar hacia un futuro lleno de luz, de paz y de un amor propio inquebrantable, porque el futuro sin duda será mejor.